quiero de esa manera que usted abra de su Biblia en el libro, en la epístola de Tito, en el capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, verso 11 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Y a su nombre, y a su nombre. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De verdad, como que usted comió hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Amén. Gloria. Dice así la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y las mujeres también, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿En cuál siglo? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. ¿Cómo es nuestro Dios? No, de verdad. ¿Cómo es nuestro Dios? De nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Señor, gracias por tu palabra. En este momento te pedimos que comunique tu mensaje para nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su asiento en esta hora. Aleluya. Gloria al Dios. Aleluya. Dele un aplauso ahora al Señor, ahora que usted está sentadito. Yo quiero compartir los próximos minutos, un par de minutos ahí. Vamos a hablar brevemente acerca de un tema que a mí me atrae mucho, que a mí me llama mucho la atención. Yo quiero predicar con el título Enseñados por la gracia. Dígalo conmigo, enseñados por la gracia. Estos textos que acabamos de leer, yo tengo varios meses con ellos meditándolo en mi cabeza. Usted sabe que a veces hay como textos bíblicos que Dios usa para traer iluminación a nuestras mentes acerca de su propósito. Y usted lo lee y lo lee y como que nunca le presta atención. Pero hay un día como que Dios te prende la luz. Dígalo conmigo. Dios te prende la luz. Hay un día que tú estás de lo más normal leyendo y tú has leído Juan 3:16 1000 veces. Pero ese día tú lees y tú oyes que Dios dice que de tal manera, oiga eso, de tal manera amó Dios al mundo. Y dice, wow, ¿qué tipo de amor es ese? Y esa frase, esa palabra, ese mensaje, ese versículo te impacta de una manera tal que tú dices, wow, pero es que es verdad que Dios me ama. Y puede ser que en un momento determinado alguien en el mundo no te ame. Puede ser que en un momento determinado hasta tus padres no te amen. Puede ser que en un momento determinado hasta tu pareja no te ame. Pero tú sabes, porque Dios te iluminó con ese versículo, que Él te ama tanto, 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 que fue capaz de dar a su único hijo por ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la Biblia es así, la Biblia usted la va leyendo y en un momento determinado Dios revela a través de ella montones de cosas que para nosotros son desconocidas. ¿Cuántos dicen amén? Montones de cosas que para nosotros son ignoradas, pero Dios no quiere que nosotros andemos en ignorancia y Él nos las va revelando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él nos las va revelando porque Él sabe que nosotros necesitamos operar con un nivel de entendimiento superior. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Aleluya.
como les decía, Dios está interesado en que nosotros entendamos su revelación. Y como una de las maneras en que Dios tiene para que nosotros entendamos su revelación es a través de su gracia. Dios quiere enseñarnos a través de esa. ¿Cuántos dicen amén? Estos versos que vamos a hablar esta noche son muy importantes, porque a través de ellos el apóstol Pablo quiere enseñarnos que la gracia es más que un don inmerecido que recibimos cuando creemos. Es más que el instrumento a través del cual nosotros llegamos a ser salvos. Dígalo conmigo, es más. Es más que recibir regalos de Dios. Es más. Es más que Dios no te va a mandar para el infierno. Dígalo conmigo, la gracia es más. Entonces, pero antes de hablar del tema de esta noche, yo quiero que usted me regale 2 minutitos, 3 minutitos para poner ese texto en su contexto. Sucede que Pablo, juntamente con Tito, llegó a una isla del mar Mediterráneo, cerca de Grecia, que se llamaba Creta. ¿Cómo se llamaba la isla? ¿Cómo se llamaba la isla? Creta. La isla de Creta, como le decía, estaba cerca de Grecia y pertenecía a Grecia. En su labor misionera, el apóstol Pablo llega a la isla y encuentra un grupo de creyentes que se habían convertido en aquel avivamiento que hubo en Jerusalén en el capítulo 2 de los Hechos. Dice la Biblia que habían gente de todas las gentes del mundo, entre ellos estaban la gente de Creta. Y la gente de Creta se convirtieron, fueron a su isla y establecieron una iglesia en aquel lugar. El apóstol Pablo junto con Tito llegan y cuando llegan ellos ven una dificultad. ¿Cuál es la dificultad que ellos ven? Que en Creta había una iglesia, pero no había líderes para pastorear esa iglesia. Y dice el versículo 5 el versículo 5 del capítulo 1 que Pablo tuvo, no sé por qué, no lo dicen los cronistas, tuvo que abandonar ese proyecto en la isla de Creta y deja a Tito allí. Y él le dice, por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba y que designaras anciano en cada una de las ciudades como te mandé. El apóstol estaba diciéndole a Tito, yo necesito organizar la iglesia que está en esta isla, porque hasta ahora, primero, habían cosas que corregir y segundo, había ancianos, pastores, líderes que nombrar. Entonces podemos ver que el propósito de Pablo al escribir esta carta es doble. Primero, que Tito corrigiera lo que estaba incorrecto y segundo, que Tito estableciera una estructura ministerial en esas iglesias. Entonces, por eso podemos ver que Tito tenía ese propósito marcado cuando estaba operando en su ministerio. Pero es importante hablar de quiénes y cómo eran la gente de Creta. Y el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 1 define las características que uno de sus propios filósofos, gloria sea Dios, uno de sus propios filósofos llamado Epímenes dice de ellos. El capítulo 1 verso 12 del libro de la epístola de Tito dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos. Yo quiero que usted empiece a tomar a qué iglesia, a qué grupo de iglesias Pablo está mandando a Tito a que organice. Una ciudad donde la característica principal de lo que vivían en ella es que todo el mundo hablaba mentira. Es decir, que usted iba a hacer un negocio, un trato con un cretense y lo más probable es que a usted lo metieran en un lío. Porque eran habladores, dice el apóstol Pablo. Eran engañadores. Todo eso no lo está diciendo Pablo él mismo. Él está diciendo que uno de los filósofos de Creta decían, todos los cretenses son mentirosos. Pero aparte de mentirosos, gloria sea a Dios, son animales crueles. Imagínense que usted llegue a una iglesia y lo primero que le diga, usted como predicador, mire, todos ustedes son habladores y todos ustedes son animales crueles. Ustedes son glotones y perezosos. Entonces él tenía
que establecer el orden en una iglesia que estaba constituida por gente mentirosa, animales crueles, glotones y perezosos. Entonces, yo quiero que ustedes tomen eso, porque ahorita vamos a hablar de cómo Dios transforma eso en otra cosa. Entonces, si podemos ver y leer la carta, usted puede leer la carta de Tito en 20, 25 minutos. Cuando usted llega a su casa, léala. O si usted tiene un tapón, el tapón del 9 usted la lee 2 veces. En el que usted coge todos los días para ir a trabajar. 2 veces usted la lee. Entonces, la carta de Tito se puede leer rápido y se puede resumir en 3 puntos básicos. En el capítulo 1, Pablo le dice a Tito que establezca ancianos, que establezca líderes. ¿Por qué? Porque una iglesia ordenada debe tener ancianos reconocidos que cumplan con los requisitos prescritos. No voy a abundar mucho en eso. Anoche el pastor precisamente habló de eso. Una iglesia organizada debe tener ancianos. Aquí la palabra ancianos se usa para líderes, para pastores, para diáconos, es decir, es un poco más amplia. Una iglesia, dígalo conmigo, una iglesia organizada debe tener ancianos reconocidos que cumplan con los requisitos preestablecidos. En Creta no habían ancianos. Ustedes se pueden imaginar cómo andaba esa iglesia. Si para que una iglesia sea funcional tiene que tener ancianos y líderes, y en Creta no tenían ni ancianos ni líderes, ¿cómo usted cree que andaba la iglesia? Segundo, el capítulo 2, la iglesia debe enseñar doctrina sana y sólida. Capítulo 2, la iglesia debe enseñar doctrina sana y sólida. Y eso de sólido, cójalo ahí. Porque no es solamente leche, como vamos a ver más para adelante. Usted tiene que beber leche, pero llega un momento que usted necesita, ¿el qué? Alimento sólido. Entonces, una iglesia que sea sana tiene que enseñar doctrina sana y sólida. Y finalmente, una iglesia que sea sana debe enseñar que las buenas obras de la gracia son una evidencia de la salvación. Entonces, 3 cosas. Tiene que tener pastores y líderes que velen por ella, tiene que tener doctrina sana y sólida y tiene que obrar conforme al evangelio. Amén. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si volvemos al capítulo 2, verso 11, donde estábamos leyendo, gloria sea al Señor, ustedes se van a dar cuenta que Pablo comienza diciendo que la gracia del Señor se ha manifestado. Qué glorioso es que la gracia del Señor se haya manifestado. Dios no estaba obligado a manifestar su gracia. Ninguno de nosotros podíamos obligar a Dios a que Él manifestara su gracia. Él voluntariamente dijo, yo voy a manifestar mi gracia. Y el apóstol Pablo dice que la gracia del Señor se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. La palabra gracia, gloria sea al Señor, que vemos aquí, es más, como le decía ahorita, que un don inmerecido. La palabra gracia, la gracia de Dios, es el atributo en virtud del cual Dios le da cosas buenas a gente que no se lo merece. No, usted no me está oyendo en esta noche. Dios en su gracia, gloria sea al Señor, nos da el mayor de los tesoros a nosotros que éramos los que menos lo merecíamos. Dios va a Creta y en Creta le da gracia a gente que eran mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos. No, usted no está oyendo en esta hora. Dios va a esta ciudad y le comunica el mensaje de la gracia a gente que no se lo merece. Lo primero que usted tiene que entender si usted quiere relacionarse con Dios es que usted no se lo merece. Dígalo, amigo, yo no me lo merezco. Lo único
que usted y yo nos merecemos es una condenación eterna en el infierno. Entonces, todo lo que Dios nos da a partir de ahí es ganancia. Y Pablo dice que la gracia de Dios se ha manifestado, pero no se ha manifestado solamente para salvarnos de la ira venidera. La palabra, muchas veces limitamos la palabra salvación a la confesión pública que una persona realiza cuando se hace el llamado y pasa aquí adelante, o la liberación que vamos a tener al final de la vida cuando vayamos al juicio delante de Dios. Pero la palabra salvación es mucho más amplia que esto. Cuando leemos la Biblia, podemos ver que la palabra salvación tiene una dimensión justificativa. ¿Qué significa esto? Que la gracia de Dios nos justifica. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gracia nos justifica. Dígalo conmigo, la gracia me justifica. Pero la gracia no solamente me justifica, la gracia me regenera. Es decir, por medio de su gracia, Dios le da nueva vida a aquel que estaba muerto en sus delitos y pecados. Si usted se va al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas. Pero el 18 dice, y todo esto procede de Dios, el cual nos reconcilió con él. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que el nuevo nacimiento no es algo que usted pueda manufacturar, no es algo que usted pueda crear, sino que es algo que proviene ¿de quién? De Dios. Entonces la gracia tiene una dimensión regenerativa. La gracia tiene una dimensión de santificación. Es decir, por medio de su gracia, y es lo que vamos a ver esta noche, Dios te santifica. Y finalmente, por medio de su gracia, Dios te ha de glorificar. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria sea Cristo. Eso significa que cuando Dios inicia una obra de gracia en el creyente, el Dios que te salva por gracia es el Dios que te va a hacer perseverar por medio de la gracia. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo la gracia nos santifica? ¿Cómo es que la gracia santifica al creyente? Esa debería ser una pregunta que le hiciéramos al texto que estamos leyendo en esta noche. Y el texto dice, ¿cómo es que Dios nos santifica? El apóstol dice que para poder ser santificados tenemos que ser enseñados por la gracia. La palabra que se traduce aquí como enseñándonos es paidesu y significa y hace referencia a un proceso de desarrollo y entrenamiento que recibe un niño hasta volverse un adulto. Ese proceso a través del cual un padre agarra a un hijo y empieza a formarlo, empieza a disciplinarlo, empieza a educarlo hasta que lo hace un hombre. Eso es lo que la gracia está haciendo contigo y conmigo. Nos agarra de la mano y nos va educando. Gloria sea a Dios. Nos agarra de la mano y nos va cambiando. Nos agarra de la mano y nos va capacitando. Nos agarra de la mano y nos va entrenando. Es decir, en medio de nuestras aflicciones, la gracia nos está capacitando para que entendamos que es más poderoso el que está en nosotros que el que está en contra nuestra. En medio de nuestras situaciones difíciles, Dios a través de su gracia nos está capacitando para que aprendamos a estar con poder bajo presión. Por medio de su gracia, Dios nos está enseñando todas las cosas que tenemos en Cristo. Esta enseñanza está constituida por dos aspectos. Un aspecto teórico o conceptual y un aspecto práctico.
no podemos obviar ninguna de las dos partes. Yo no puedo concentrarme y decir, no, a mí eso como que de estudiar mucho y de aprender mucho y de leer mucho, eso no es para mí, yo simplemente hago lo que Dios me manda. No, porque tú no puedes hacer lo que Dios te manda si tú no sabes qué es lo que Dios te está mandando. No, usted no me está oyendo en esta hora. No podemos tener una ortopraxis, es decir, una práctica correcta, si no tenemos una ortodoxia, un conocimiento, un estudio correcto. Es decir, una correcta enseñanza va a desencadenar en una vida correcta. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia, a Tito. Oye, predica lo que es conforme a la sana doctrina. Y la sana doctrina no es lo que enseñan por ahí, lo llamado así. No. La sana doctrina es lo que se encuentra en las escrituras. La fuente de la sana doctrina no es un sueño que yo me hice anoche. En las escrituras. En las escrituras están todas aquellas cosas que Dios espera de nosotros. Entonces, una práctica correcta va a estar siempre precedida de un conocimiento correcto. Por eso el año pasado, en medio de la palabra profética, se nos decía que los entendidos. Usted no puede servir bien a aquello que conoce mal. Es que yo tengo que entender para poder obedecer. Aquí no hay una obediencia ciega. Aquí hay una obediencia teológica. Dios decidió revelar 66 libros. Si Dios lo que quería que usted supiera, que Él lo ama y que Él lo salva por medio de Cristo y que usted está perdido y que en Cristo usted tiene salvación, Juan 3:16 así es el trabajo. Un solo versículo. Un solo versículo. Pero Dios decidió revelarte sus misterios. Y usted no puede ser negligente en eso. Usted tiene que dedicarse a que lo que Dios ha revelado, entenderlo, comprenderlo, saberlo. Una vida correcta siempre va a estar ligada a un entendimiento correcto del propósito de Dios con mi vida. Repítalo conmigo, una vida correcta siempre va a estar ligada a un entendimiento correcto. Una mala comprensión de las doctrinas evangélicas limita la madurez de un creyente y limita su desarrollo. Oiga cómo lo dice el escritor a los Hebreos en su capítulo 5, verso 11 en adelante. Acerca de esto, él está hablando del sacerdocio de Melquisedec, acerca de que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y en medio de la exposición él se detiene y dice, acerca de esto tenemos mucho que enseñarle, mucho que decirle y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, él le está diciendo, yo tengo mucha revelación que quiero compartir con ustedes, pero ustedes como se han hecho tardos para oír, yo no puedo vaciar eso que yo tengo para darle a ustedes. ¿Por qué? Gloria sea a Dios, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva ¿a qué? A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Cuando yo no soy diligente en desarrollar mi capacidad de conocimiento de lo que Dios ha revelado, yo me hago lento en el desarrollo de mi vida cristiana. Repito, cuando una persona, un hombre, una mujer, un niño, no se dedica a aprender las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, no va a poder caminar a la altura de lo que Dios demanda de él. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Entonces, el escritor a los Hebreos dice, yo quiero darle cosas sólidas, pero yo no puedo darle cosas sólidas si ustedes todavía no manejan la leche.
Si tú no manejas lo básico, no vas a poder operar en lo avanzado, dice el escritor a los hebreos. Yo tengo que entender, yo tengo que comprender que mi vida de fe va a depender de mi capacidad de entender lo que la gracia me quiere enseñar. Es por esto, por lo que el primer mandamiento de un cristiano es que aprender. Yo tengo que aprender. Cristo lo dijo de esta manera: aprended de mí. Es decir, yo no puedo simplemente empezar a hacer cosas. Por eso lo primero que a nosotros nos hacen cuando venimos a la iglesia es la escuela de ¿qué? De discipulado, donde tú aprendes los primeros rudimentos de la vida cristiana. Tú tienes que profundizar en esos rudimentos. Tú tienes que aprender, porque hay cosas que usted las recibe por la fe. Hay cosas, como lo que decíamos ahora, la salvación, que usted la recibe por la gracia. Pero hay cosas que usted la tiene que aprender por medio de la gracia. Nunca vamos a recibir lo que tenemos que aprender por medio de la gracia sin nosotros esforzarnos. Aprender no es fácil. Aprender requiere esfuerzo, requiere sacrificio, requiere inversión de tiempo, de dinero, de esfuerzo. Pero si usted no aprende, está frito, mi hermano. Porque usted va a ser blanco de cualquier viento de doctrina. A usted lo van a engañar fácilmente. A usted lo van a persuadir de que le están hablando la verdad cuando le están hablando la mentira. Entonces, necesitamos aprender para poder hacer lo que debemos hacer. Oiga cómo lo dice el mismo escritor de los Hebreos en el capítulo 6:1. Debemos progresar en nuestro entendimiento y dejar atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo. Es decir, las cosas que son fundamentales. Vamos hacia adelante a la perfección, no echando nuevamente el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Es decir, tiene que llegar un momento en que usted entienda que usted se arrepintió. Tiene que llegar un momento en mi vida y en su vida que usted entienda que la vida pasada ya pasó. Que usted determinó entrar en una nueva vida. Y no puede consistentemente un maestro que te esté enseñando, mira, fulano, tú tienes que arrepentirte. No, todos tenemos que arrepentirnos todos los días. Pero el fundamento del arrepentimiento, lo básico, ya tú tienes que avanzarlo. Tú tienes que avanzar acerca de la fe en Dios. Tiene que llegar un momento en el que usted le crea a Dios. Tiene que llegar un momento en el que usted diga, bueno, yo no sé cómo esto va a terminar, pero yo creo que Dios está conmigo. Yo no sé cuál va a ser el destino de esta situación, de esta condición. A veces no tenemos respuesta. Por ejemplo, a veces cuando yo hablo con Juneri, la esposa de Pepe, yo no encuentro qué decirle porque no tenemos respuesta para muchas cosas en este mundo. Yo tengo que creerle al Dios que me ha llamado. Yo no puedo estar dudando. El profeta Elías se lo dijo al pueblo: oye, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, sirvan a Baal. Si Jehová es Dios, sirvan a Jehová. Entonces yo tengo que llegar un momento en mi vida de fe en el que crea que Jehová es Dios. Yo no puedo seguir echando el fundamento, gloria a Dios, de los bautismos. Ya, Dios te bautizó cuando tú viniste, se te bautizó por medio del agua, se bautiza por medio del Espíritu Santo, pero ya eso usted tiene que manejarlo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. No, llega un momento en que esos temas usted tiene que dominarlo. Y la gracia está disponible para enseñarnos acerca de eso. ¿Por qué es necesario aprender? Porque de la única forma que usted renuncia es si aprende. Oiga lo que dice el versículo 11. No, el 12. Enseñándonos, ¿quién? La gracia. Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor aquí? Él está diciendo que cuando yo aprendo las promesas que Dios tiene para mi vida,
yo renuncio a las cosas de este mundo que a Dios no le agradan. Por ejemplo, usted está en un empleo y usted está ganando X cantidad de dinero, digamos 35,000 pesos. Y de repente usted lo llaman, le hacen una serie de entrevistas y le ofrecen 50, 60, 65,000, 70,000 pesos. Cuando usted ve la promesa del próximo empleo, usted renuncia a lo que usted tiene aquí. Dicho sea de paso, si a usted le toca renunciar, antes de renunciar del trabajo que lo están llamando, dígale, mira, el contrato de trabajo, mándamelo por correo. No vaya a ser que a usted le pase como a mí una vez. Estaba trabajando en un sitio y fui a una entrevista y me dijeron, en un mes te contratamos. Ese fue el primer trabajo mío. Y a mí se me ocurrió, sin contactar con la gente que me decían que me iban a contratar en un mes, cuando faltaba como semana y media, como 10 días, renunciar del trabajo que yo tenía. Y entonces cuando contacto a la gente, dicen, no, mira, se presentó un problema y no te vamos a poder entrar ahora. Entonces me quedé sin pito. ¿Por qué? Porque yo no entendí, yo no comprendí lo que venía. Yo tengo que comprender para poder renunciar. Y el apóstol Pablo está diciendo que cuando usted entiende lo que la gracia ha predestinado para usted, usted renuncia a lo de aquí abajo. Muchos de nosotros no renunciamos a los deseos mundanos. Muchos de nosotros no renunciamos a la impiedad porque nosotros no hemos entendido lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Oiga lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3, verso 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que yo soy. Yo tengo que estar convencido de eso. Yo tengo que entender eso. Yo tengo que conocer eso. Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que debemos ser, lo que habremos de ser. Pero sabemos, dígalo conmigo, sabemos, aunque no se haya manifestado, sabemos. No, usted no me está oyendo en esta noche. Aunque todavía no se haya manifestado, yo tengo que saber. No, tiene que saber. Sabemos, gloria sea a Dios, que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, todo el que sabe que algún día te veré y tu rostro miraré, y en señal de adoración mis sandalias quitaré, como dice una canción. Todo el que tiene esta esperanza se purifica, renuncia a los deseos mundanos y renuncia a la impiedad. ¿Pero por qué renuncia? Porque sabe. ¿Por qué renuncia? Porque entiende. ¿Por qué renuncia? Porque la gracia le enseña lo que él tiene en Cristo. Porque la gracia nos enseña lo que Dios ha preparado para los que le temen. Gloria sea a Dios. Se purifica a sí mismo tal como Él es puro. Nosotros renunciamos cuando entendemos. Pero además de renunciar, Dios espera de nosotros no solamente que dejemos de hacer cosas malas, sino que empecemos a hacer cosas buenas. Si la verdad que usted tiene no lo impulsa a vivir una vida de piedad y de santidad, hay algo que está funcionando radicalmente mal en su fe. Si la vida, si lo que usted entiende, si lo que usted tiene de Dios no lo lleva a renunciar a los deseos mundanos, no lo lleva a renunciar a la impiedad, hay un problema en su fe. Probablemente usted no está creyendo como dice la Escritura. Yo necesito entender eso. Yo necesito saber que la vida que Dios espera de mí es una vida superior, porque Él me ha dado un espíritu superior. Y el verso 12 lo dice claramente: renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Yo quiero
tomar un par de minutitos para detenerme aquí en la palabra sobria, porque esa es una palabra importante. Si hay algo, si hay un concepto en que el creyente contemporáneo no está acorde a lo que Dios quiere, es en la sobriedad. Nosotros somos como creyentes muy chabacanos, muy a lo que coja mi bomba. Y Dios espera de nosotros algo diferente. Ese es un valor en peligro de extinción, la sobriedad. El mundo anda como lo loco. El mundo anda perdido en sus delitos y pecados. Pero el creyente tiene que tener una vida sobria. Yo no le permito a nadie que me diga de que no, que tú eres un loco en Dios. No, yo no soy ningún loco. Yo no soy ningún loco. Porque esto es locura para los que se pierden. Yo no me estoy perdiendo. Me encanta que Pablo se está defendiendo ante Agripas y Festo en el capítulo 26 del libro de los Hechos. Y en medio de la defensa, Festo le grita a gran voz: Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Y Pablo le dijo: sí, yo soy un loco en Dios. No. Oigan lo que Pablo le dice. Mas Pablo le dijo, él le dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Somos locos? No, como dice el varón. Somos locos. Nosotros estamos en la verdad y nosotros somos gente cuerda. Oiga, un loco es el que sabe que si sigue en el mundo se va a ir para el infierno y sigue en el mundo. Un loco es el que sabe que esta vida va a terminar en un juicio y no prepara su vida para vivir conforme a lo que lo libra del juicio. Pero Pablo le dice: no, yo no soy ningún loco, no. Yo soy una persona cuerda. Yo soy una persona sobria. Es evidente la importancia que Pablo le da a la sobriedad en esta carta. En el capítulo 1 él dice que los pastores, los líderes, tienen que ser gente sobria. Tienen que ser gente templado. Que los líderes tienen que ser gente juicioso. En el capítulo 2, verso 1 dice que los ancianos, que las personas mayores tienen que ser sobrios, que tienen que ser serios. No hay una cosa más fea que una persona anciana que no se sabe poner en su lugar. Una sinvergüenza. Usted no puede ser sinvergüenza. No, de verdad. Dios tiene una alta expectativa de nosotros. Usted tiene que ser sobrio. A las mujeres, en el capítulo 2, verso 3 del mismo libro de Tito, a las mujeres le dice, gloria sea a Dios, que ellas tienen que ser reverentes en su porte. Oiga, yo no sé bien lo que eso significa, pero eso es algo terrible. Una mujer reverente en su porte. Es decir, una mujer que cuando cualquiera la ve, tiene que respetarla. Pues es un relajo. Es decir, el porte de esa mujer transmite seriedad. Y a las jóvenes y a los jóvenes le dicen: ustedes tienen que ser prudentes. Ustedes no pueden ser imprudentes. ¿Ustedes están entendiendo? La sana doctrina te lleva a ti a ser una gente sobria. Porque es que tu vida y mi vida va a terminar en un juicio. ¿Usted lo sabe? Tu vida y mi vida va a terminar en un juicio. Yo voy a dar cuenta de cualquier palabra ociosa que yo hable. Hasta para hablar yo tengo que tener sobriedad. Y los creyentes somos poco sobrios en este tiempo. Tan poco sobrios somos que usted ve un creyente que coge prestado 500, 700, 1,000,000 de pesos y va y se lo lleva a mantequilla. A mantequilla se lo lleva. Oiga, un inversionista que se llame mantequilla, yo no le doy mi cuarto. Va y se lo lleva a Jairo. Mire, mi hermano, coger 1,000,000 de pesos, qué sé yo, si en el banco a un 20, a un 15, a un 22%, a un 25%. Si es en lo usurero, usted cogerlo y hacer una inversión imprudente. Es una persona sobria. Tú tienes que pararse y pensar: ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y es loco que yo me estoy volviendo.
Entonces el apóstol Pablo dice que tenemos que ser sobrios, porque nuestra vida vale. Si la vida de los mundanos no vale, eso es problema de ellos, pero la de nosotros vale. Vale porque costó la vida de quién. Entonces tiene un valor y yo tengo que vivir con esa sobriedad. Aparte de eso, yo tengo que vivir justamente. Eso significa que yo tengo que amoldar mi vida a los estatutos de Dios. Yo tengo que ajustarme al decreto, a la voluntad de Dios y piadosamente. Finalmente, para completar, el apóstol Pablo dice por qué nosotros tenemos que vivir así. Nosotros tenemos que vivir así, dice el verso 13 del capítulo 2, porque nosotros estamos aguardando algo. Porque nosotros estamos esperando algo. ¿Por qué yo tengo que vivir sobriamente? Porque yo estoy esperando algo. ¿Por qué yo tengo que vivir justamente? Porque yo estoy esperando algo. ¿Por qué yo tengo que vivir piadosamente? Porque yo estoy aguardando algo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahorita el apóstol Juan decía que el que tiene esta esperanza se santifica. Y ahora Pablo nos dice que nosotros estamos guardando eso. Su vida no es cualquier cosa, hermano mío. Usted no es cualquier cosa. El apóstol Pedro dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes. Esas virtudes no solamente se anuncian hablando, esas virtudes mayormente se anuncian viviendo. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Nosotros estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo nosotros para redimir de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, Cristo compró un pueblo para él. Él no le interesa con los de allá afuera. Ustedes son mi pueblo y yo soy vuestro Dios, le dijo él al pueblo de Israel. Si hubo algo que Israel nunca comprendió, era que ellos eran un pueblo especial. Usted es especial, usted no es del montón. Cuando usted compra, cuando usted come, cuando usted camina, cuando usted maneja, cuando usted trabaja, usted no puede trabajar como que usted es un cualquiera. Usted no puede comer como que usted es un cualquiera. Usted no puede hablar como que usted es un cualquiera. Usted es especial. En resumen, podemos decir que la gracia de Dios nos salvó en el pasado al justificarnos de nuestros antiguos pecados. Como dice el apóstol Pablo, anulando el acta de los decretos que había en contra nuestra, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La gracia de Dios nos salva en el presente. ¿Cómo? Enseñándonos a renunciar y a vivir vidas santas para Dios. Y finalmente, la gracia de Dios nos salvará en el futuro. ¿Cuándo? Cuando se produzca la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual transformará el cuerpo nuestro de esta humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Póngase de pie en esta hora.